equipos de lectura del libro electrónico de hardware, que son los proveedores de soportes. Y luego tenemos las explotaciones secundarias, masivas, que son difíciles de gestionar individualmente por el editor. Me refiero a las bases de datos, me refiero a plataformas a través de promoción, de acceso y consulta en pantalla y las producciones multimedia. La edición, cuando hablamos de explotación masiva, la gestión individual es muy difícil de llevar a cabo. Los editores quieren reservársela, obviamente, muchos pueden hacerlo, tienen los medios, otros muchos no pueden. Y aquí es donde las entidades de gestión pueden jugar un papel. Ya están adaptados los reglamentos, ya están adaptados los contratos para la gestión digital, por ejemplo, en bases de datos, pero queda mucho por hacer. Y en cuanto a los distribuidores, realmente la hipertrofia de información de la red exige o está exigiendo en casi todos los sectores culturales una agregación, es decir, la aparición de nuevos distribuidores en forma de agregadores. Eso significa que muchos grandes se comerán a los pequeños o que los pequeños deben asociarse para presentarse como uno solo en la red. ¿Por qué? Porque la red diluye. Solo los grandes permanecen. Todos los pequeños tienen que hacer un esfuerzo por presentarse unitariamente en una plataforma de distribución, que no es distribución en sentido jurídico, es puesta a disposición. Y eso es posible, claro que es posible. Y si no es posible, habrá que celebrar acuerdos con terceros que actúen como agregadores. Igual que en el mercado de la música han hecho las 4 grandes empresas musicales con el servicio iTunes. Algo parecido, lo ideal es que no haya solo un distribuidor, obviamente, que haya pluralidad, pero eso el mercado muchas veces va dictando su ley. Bien, las posibilidades que da el mercado, tantas, tan diversas, muchas que están por llegar seguramente, obliga a los editores a gestionar licencias amplias, es decir, cesiones de derechos generosas, lo cual hace muy complicado en el contrato perfilar los derechos y modalidades de explotación que se van a ceder, el tiempo y el territorio. Pero es necesario alcanzar un consenso, no nos engañemos. Si hay oposición, si se produce un obstáculo insalvable por parte de autores, por parte de traductores, la piratería gana la partida. Lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo muchos lectores cualificados, compradores habituales en papel, que ya tienen su soporte electrónico, que viajan, que quieren llevar sus obras almacenadas en un solo soporte y que no tienen contenidos. No está abastecido el mercado. Si no hay un acuerdo, si no hay un consenso, se pierde esa oportunidad y luego puede que sea tarde. Y a diferencia del sector de la música, el sector editorial cuenta con esos lectores que Vargas Llosa llama lectores impuros, es decir, que no acceden a la lectura por mero divertimento, sino que van más allá, sea por razones profesionales, sea por cuestión de placer, sin más, pero no es el lector que compra por divertirse un rato, por pasar un buen rato. Entonces hay que aprovechar esas diferencias con el mercado de la música y con el mercado audiovisual, donde el acceso a la red es compulsivo y hace que se esté llegando a una situación prácticamente insalvable. Problemas concretos, muy rápidamente. En primer lugar, es difícil prever la evolución del mercado. Muchos editores tienen muchas dudas lógicas y razonables para dar el salto digital. Aunque sea un salto pequeñito, compatibilizar la edición en papel con la edición digital. ¿Cómo se puede solucionar esto en los contratos? El segundo problema son las formas o modalidades de explotación desconocidas, las que pueden surgir el próximo año o dentro de 8. En primer lugar, un editor puede que no quiera arriesgarse, lo mismo que puede que no quiere arriesgarse el autor o traductor, a hacer una cesión demasiado amplia de todas estas modalidades de explotación que existen. Tenemos la fórmula de los derechos de preferente adquisición o derechos de opción que se utilizan en los contratos, con lo cual el autor o traductor cede o otorga al editor un derecho de opción o de preferente adquisición para modalidades de explotación no contempladas. Es decir,
sobre las cuales no se ha hecho la cesión efectiva en el momento del contrato. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, difícil en el panorama que tenemos, modificar la ley, como se ha hecho en Alemania. ¿Para qué? Para suprimir el artículo 43.5 de la ley, que prohíbe la cesión de modalidades de explotación desconocidas. En Alemania se ha suprimido y no supone una desprotección para los autores. ¿Por qué? Le da juego al editor para adaptarse al mercado, para que el mercado no se colapse, para que cada vez que aparece un modelo de explotación el editor no tenga que negociar con todos y cada uno de los autores, pero protege al autor. ¿Cómo? Primero, le da un derecho de revocación o de desistimiento. El editor, cuando aparece la nueva forma de explotación, informa al autor que tiene un plazo de 3 meses para desistir, para revocar esa autorización que hizo en su día. La otra opción es un derecho de remuneración, es decir, su remuneración pactada en un principio, otra suplementaria, alternativa, que se puede fijar individualmente o de manera colectiva, con la intervención de acuerdos entre asociaciones o con la intervención de entidades de gestión, en este caso, que agrupe editores y autores, que sería lo ideal. El segundo problema es la duración de la cesión. Si no hablamos de contratos de edición, en sentido estricto, salvo en casos puntuales, aquí no opera el límite de 10 o 15 años que establece la ley. 10 años si la remuneración está tanto alzado, 15 si es proporcional. Por lo tanto, se pueden pactar remuneraciones durante todo el tiempo de duración de los derechos de autor. Y así se están haciendo algunos contratos. El autor cede al editor los derechos de explotación sobre muchas modalidades durante todo el periodo de vigencia de los derechos de autor. La vida de autor más 70 años. A los editores les interesa la cesión ilimitada porque no conocen la evolución del mercado, no saben cómo evolucionar. Pero, obviamente, los autores tienen sus reservas. Yo soy autor, también las tengo. Pero entiendo la postura de los editores. Aquí es uno de los principales puntos de fricción donde debe operar el consenso. Quizás podría acudirse a un derecho de revisión de la remuneración, sea tanto alzado o sea proporcional o sea mixta. En fin, lo dejo en el aire. La tercera cuestión es la remuneración. Quizás el principal campo de batalla en la negociación. Tenemos diferentes modelos de explotación, muchos de ellos complementarios y simultáneos. Es difícil aplicar la remuneración proporcional en todos ellos. En los modelos de descarga sí, es posible. La tecnología permite llevar un control exhaustivo de cada una de las descargas de la obra completa, de la obra por capítulos. En el modelo de acceso, depende de cómo se haga. Si es un acceso obra por obra, puede también. Pero el acceso tiende a ser masivo, en grandes bases de datos donde los usuarios acceden a una obra u otra indistintamente. También se puede computar, pero puede ser más complejo. Mucho más complejo si el modelo es de acceso libre y financiación por publicidad, obviamente. Entonces, la regla es la remuneración proporcional, pero no siempre va a ser posible acudir a esa regla. Sí, ya termino, minuto. La remuneración a tanto alzado está determinada en la ley, está con unos casos muy concretos. Una posibilidad de la remuneración mixta. Entonces, ¿qué se puede hacer? Los editores, ya termino, algunos contratos a los que he tenido acceso, tienden a establecer remuneraciones proporcionales por los ingresos totales de la obra, sea cual sea la modalidad de explotación. Es una opción, pero aquí obviamente se pueden dar problemas de transparencia. Otra vez, otro punto de consenso, seguramente nos podrán ilustrar sobre este fenómeno mucho mejor. Muchas gracias.